El querido y recordado padre Gabriele Amorth, quien sirvió como exorcista de la diócesis de Roma por más de 30 años y atendió a decenas de miles de almas afligidas, tenía un nombre para esto. Y esa explicación cambiará por completo todo lo que creían saber sobre el malestar que sienten cerca de ciertas personas. Antes de continuar y descubrir este misterio, les pido un pequeño acto de fe. Escriban ahora mismo en los comentarios: Padre Ángel Espinosa, guarda lo que el enemigo quiere tocar. Escríbanlo antes de seguir escuchando, porque lo que hoy van a descubrir tal vez confirme algo que su corazón ya sospechaba desde hace mucho tiempo: la señal en el alma. Piensen en esa persona, solo una, esa que vino a su mente apenas comencé a hablar, no la que ustedes intentaron buscar racionalmente, sino la que apareció sola, sin llamarla. Quédense con su rostro un momento. Presten atención a cómo se sienten cuando están cerca de ella, a lo que ocurre en su pecho cuando ven su nombre aparecer en la pantalla del teléfono. Eso que están sintiendo ahora mismo, queridos fieles, el Padre Ángel Espinosa lo habría reconocido sin necesidad de que le dijeran una sola palabra. Después de casi 100,000 intervenciones entre exorcismos y consultas espirituales, este santo sacerdote aprendió a distinguir con una claridad asombrosa la diferencia entre un simple carácter difícil y una verdadera puerta abierta a la influencia del maligno: el discernimiento del ambiente. Hay un aspecto que muy pocos conocen sobre el método del Padre Ángel Espinosa. No me refiero a las sagradas fórmulas del ritual romano que ya hemos mencionado en este canal, sino a algo que él mismo, en sus escritos y entrevistas, bautizó como el discernimiento del ambiente. El Padre Ángel Espinosa nos explicaba que cuando el enemigo actúa a través de una persona, muchas veces, sin que ella misma lo sepa del todo, deja una estela, una atmósfera inconfundible. Es una pesadez que no tiene justificación humana, una inquietud que se instala en el pecho de quienes están cerca, un cansancio en el alma que ninguna falta de sueño puede explicar. Quienes tuvieron la inmensa gracia de trabajar a su lado en el Ministerio de Liberación, relataban que, al entrar en una sala llena de gente, el Padre Ángel Espinosa podía detenerse de golpe, apretar los ojos por un segundo y decir en voz baja: aquí hay algo que no está en paz con Dios. No siempre señalaba directamente a la persona. En ocasiones, simplemente cambiaba de tema, se despedía antes de tiempo o pedía un momento para rezar en silencio. Los que lo conocían sabían leer perfectamente esas señales. Una gracia para todo bautizado. Pero aquí está la enseñanza más esperanzadora, hijos míos. El Padre Ángel Espinosa insistía fervientemente en que este discernimiento no era un don reservado de manera exclusiva a los exorcistas ordenados. Cuando instruía a jóvenes sacerdotes o concedía entrevistas, explicaba con firmeza que todo bautizado recibe, junto con la gracia santificante, una capacidad natural y espiritual para percibir cuándo algo en su entorno se opone a Dios. Lamentablemente, es una capacidad divina, una especie de radar espiritual, que muchas veces dejamos que se oxide y se apague por nuestra falta de vida de oración. Recordaba con frecuencia las palabras de San Pablo a los Corintios, cuando el apóstol habla de los distintos carismas que el Espíritu reparte entre los fieles, y menciona expresamente el don de discernir espíritus como uno de esos carismas ordinarios, no reservado a unos pocos elegidos, sino disponible para cualquier alma que busque a Dios con sinceridad y que cultive una vida sacramental constante. Por eso decía él: no hace falta ser exorcista para reconocer estas tres señales de las que hoy les voy a hablar. Basta con prestar atención a lo que el alma ya sabe, aunque la mente todavía no encuentre las palabras exactas para nombrarlo. Porque el maligno, hermanos, casi nunca llega solo. Llega dentro de alguien, usa un cuerpo, una voz, una cara conocida, alguien que sonríe en la foto familiar,
alguien que toma café contigo todos los martes, alguien que cuando cruza la puerta cambia el aire de la habitación sin que nadie sepa explicar por qué. Y quiero ser muy claro en esto porque no quiero que nadie salga de este video con una sospecha injusta hacia sus seres queridos. No estoy hablando de que esa persona sea necesariamente mala en el sentido pleno de la palabra, ni mucho menos de que esté poseída. El propio padre Amort insistía una y otra vez en sus escritos y conferencias en que la posesión demoníaca en sentido estricto es extremadamente rara. Lo que sí es frecuente, decía él, es la opresión, la vejación y, sobre todo, lo que él denominaba las puertas abiertas sin saberlo. Personas que por heridas nunca sanadas, por rencores antiguos jamás confesados, por pecados no reconocidos, se convirtieron sin intención en canal de algo que no tiene nombre bonito. Y esa persona, queridos hermanos, puede estar sentada a tu lado ahora mismo, en tu propia casa, en tu propia familia, compartiendo tu mesa cada domingo. Hoy voy a hablarles de 3 señales. No son señales inventadas por mí ni por ningún predicador moderno que busca asustar para ganar audiencia. Son señales que el propio Padre Amor documentó, que enseñó en sus formaciones a jóvenes sacerdotes y que están recogidas en los testimonios de las personas que trabajaron a su lado durante décadas en el Vaticano y en las diócesis de Italia. Escúchenlas con atención, porque es muy probable que ya lleven tiempo sintiendo al menos una de ellas sin saber ponerle nombre. La primera señal es la más silenciosa, la más ignorada, y probablemente la llevas sintiendo desde hace meses sin decírselo a nadie. No hablo de que esa persona te ponga nerviosa, no hablo de que simplemente te caiga mal, porque eso puede ser mero temperamento, cuestión de gustos, cosas humanas que no tienen nada de espiritual. Hablo de algo más profundo, más físico, incluso más difícil de explicar con palabras comunes. Estás tranquila. Rezaste esa mañana, tomaste tu café con calma, algo en ti estaba en paz y entonces suena el teléfono o se abre la puerta o ves ese nombre aparecer en la pantalla y en ese preciso segundo algo se cierra dentro de ti. El pecho se aprieta, el estómago se contrae. Es como si una mano invisible apretara algo que hasta ese momento estaba abierto y en calma. El padre Amors citaba con frecuencia una enseñanza que él consideraba fundamental para todo católico, no solo para quienes ejercen el ministerio del exorcismo. La paz verdadera es fruto del Espíritu Santo, tal como enseña San Pablo en su carta a los Gálatas, cuando enumera los frutos del Espíritu, entre los que se encuentra precisamente la paz junto con el amor, el gozo y la paciencia. Esa paz no es la simple ausencia de problemas ni la tranquilidad de una vida sin sobresaltos. Es una quietud que viene de adentro, que no depende de si el día va bien o va mal, una quietud que es don, que es gracia, y que por lo mismo tiene enemigos que buscan robártela. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número que trata sobre el discernimiento espiritual, recuerda que el alma bien dispuesta reconoce la acción del Espíritu Santo por sus frutos y que del mismo modo puede reconocer la acción contraria por sus frutos opuestos. La inquietud sin causa, la turbación interior, el desasosiego que no responde a ningún motivo racional. Amor contaba, y esto lo relataron después varios de los sacerdotes que colaboraron con él en Roma, que cuando alguien acudía a consultarle preocupado por una relación que lo dejaba agotado espiritualmente sin motivo aparente, él hacía siempre la misma pregunta antes de cualquier otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que sintió paz de verdad estando con esa persona? Y muchas veces la respuesta después de un largo silencio era la misma. No lo recuerdo o antes de conocerla. Esa respuesta, decía él, dice más que cualquier análisis largo. Porque, hermanos, hay personas que al irse nos dejan ligeros y hay personas que al irse nos dejan como vaciados, como si se hubieran llevado algo que no podemos nombrar.
eso no es casualidad. Eso tiene un nombre en la tradición espiritual de la Iglesia. Se llama discernimiento de espíritus, una gracia que San Ignacio de Loyola sistematizó, pero que la Iglesia ha reconocido y enseñado desde los primeros siglos del cristianismo, cuando los padres del desierto ya distinguían entre las mociones que vienen de Dios y las que vienen del enemigo por la paz o la turbación que dejan en el alma. Hay otro caso distinto en apariencia, pero idéntico en el fondo, que uno de los colaboradores más cercanos del padre Amorth relató años después de su muerte. Un hombre padre de familia, empresario respetado en su ciudad, acudió a consulta porque desde hacía meses sufría insomnio constante, dolores de cabeza sin causa médica identificable y una sensación permanente de agotamiento que ningún médico lograba explicar. Había pasado por análisis completos, por especialistas de distintas ramas, y todos los resultados salían normales. Fue casi por casualidad en una conversación pastoral que mencionó de pasada a un socio de negocios con quien se reunía cada semana y que describía, sin darle demasiada importancia, como una persona brillante, pero que me deja exhausto cada vez que hablamos, aunque no sabría explicar por qué. El sacerdote que lo escuchaba, formado precisamente en los criterios de discernimiento que enseñaba Amorth, le hizo notar algo que aquel hombre nunca había conectado. Sus síntomas físicos coincidían exactamente con los días posteriores a esas reuniones. No se trataba de nada mágico ni de una maldición en sentido literal, le explicó el sacerdote, sino de algo mucho más cotidiano y mucho más real. Hay personas cuya forma de relacionarse, cargada de manipulación sutil, de exigencia constante y de ausencia total de reciprocidad, termina drenando literalmente la energía espiritual y física de quienes las rodean. El propio Amorth solía decir que no todo cansancio inexplicable tiene origen estrictamente demoníaco, pero que tampoco debemos descartar de entrada la dimensión espiritual solo porque la ciencia médica no encuentre una causa orgánica. Si este mensaje está tocando tu corazón, hermanos, te pido que hagas dos cosas antes de seguir escuchando. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque hay miles de almas que en este momento están cargando exactamente lo mismo que tú y que necesitan escuchar esta orientación espiritual. Y comparte este video con esa persona que sabes que también está atravesando algo parecido, con ese familiar que está agotado sin entender por qué, con esa amiga que te ha contado en confianza que últimamente no puede rezar con la misma paz de antes. Puede ser que Dios te esté usando en este mismo instante como instrumento para que este mensaje llegue justo a quien más lo necesita. Antes de hablar de la segunda señal, necesito contarles algo que ilustra perfectamente de lo que estamos hablando. Un sacerdote joven ordenado a comienzos de los años 80 fue destinado a colaborar con el equipo de exorcistas de la diócesis de Roma en los años en que el padre Ángel Espinosa ya llevaba tiempo ejerciendo ese ministerio con el permiso expreso del entonces vicario de Roma. Este joven sacerdote, según relató años después, en una entrevista recogida en uno de los libros que documentan la vida de Amorth, no era especialmente devoto de él, ni buscaba trabajar a su lado. Fue destinado allí simplemente por obediencia a sus superiores. La primera vez que asistió a una de las sesiones de discernimiento junto a Amorth, ni siquiera llegó a intervenir. El padre Ángel Espinosa lo miró un momento en silencio y le dijo algo que aquel joven sacerdote no olvidaría jamás. Cuidado con quien te acompaña. El sacerdote joven pensó que hablaba de alguien físicamente presente en ese momento y miró alrededor. Pero no había nadie más en la sala aparte de ellos dos. Años después, contaba él mismo, entendió el significado de aquella advertencia. Había una persona en su vida, alguien del seminario, alguien a quien consideraba su mejor amigo, que lentamente, durante años, lo fue alejando de la oración. No con argumentos teológicos ni con ataques directos contra la fe, sino con bromas constantes, con indiferencia disfrazada de broma,
con ese veneno sutil de quien poco a poco normaliza lo que antes te parecía sagrado hasta que dejas de sentirlo, así. Y esto me lleva directamente a la segunda señal que quiero que reconozcan hoy, hijos míos. Es algo que no es fácil de notar porque no llega de frente, llega por los costados. Tus palabras se tuercen. Lo que dices o haces se interpreta siempre al revés. Y de manera constante, casi sospechosa, la que queda mal ante los demás siempre eres tú. Esto tiene un nombre concreto en la tradición espiritual de la Iglesia. Se llama siembra de discordia. Y es, según explicaba el propio Padre Amort, citando a los padres de la Iglesia, una de las operaciones más antiguas del maligno, presente ya en el relato del Génesis, cuando la serpiente introduce la duda y la confusión entre Adán y Eva, sembrando desconfianza justamente donde antes había comunión perfecta. No hace falta que la persona mienta abiertamente para sembrar discordia. Basta con que cuente las cosas a medias. Basta con que repita literalmente lo que dijiste, pero despojado del tono, del contexto, de la intención real con la que lo dijiste. Y de pronto, las personas que te quieren empiezan a estar confundidas contigo. De pronto quedas como la parte equivocada de una historia, sin entender exactamente cómo llegaste hasta ahí. ¿Les ha pasado alguna vez? Dijeron algo con total inocencia y esa persona lo repitió de una forma que ustedes mismos no reconocieron, como si las palabras fueran suyas, pero el veneno que las acompañaba no. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro respecto a este pecado concreto al enumerarlo. Entre las faltas contra la verdad y contra la caridad fraterna, la murmuración y la calumnia que dañan la reputación del prójimo y siembran división donde antes había confianza. Y el propio libro del Apocalipsis, en uno de sus pasajes más citados por los padres de la Iglesia y retomado constantemente por el Padre Amors en sus formaciones, llama al demonio precisamente el acusador de nuestros hermanos, el que acusa día y noche delante de Dios. Esa es, decía, Amors, su ocupación predilecta, acusar, dividir, sembrar sospecha donde antes reinaba la unidad. San Pablo mismo advierte a los Gálatas que se cuiden de morderse y devorarse unos a otros, no sea que unos a otros se consuman. Una imagen que Amors utilizaba con frecuencia para describir exactamente esta dinámica destructiva que se instala poco a poco, casi sin que nadie la note, hasta convertirse en un patrón habitual dentro de una familia, una comunidad parroquial o incluso un grupo de amigos que se conocen desde hace años. Él. Propio Padre Ángel Espinosa vivió algo parecido durante buena parte de su ministerio. No fue una vez, fue durante años. Hubo personas dentro de la misma estructura eclesial que lo acusaron públicamente de exagerar, de sensacionalismo, de ver demonios donde solo había problemas psicológicos comunes. Él lo sabía. Sabía perfectamente quiénes eran los que sembraban esas dudas sobre su trabajo. Pero según todos los testimonios de quienes lo conocieron de cerca, jamás respondió con ataques ni con defensas encendidas. Respondía con paciencia, con explicación serena cuando hacía falta y, sobre todo, con oración constante por quienes lo criticaban. En una entrevista que concedió hacia el final de su vida, cuando le preguntaron cómo soportaba tantos años de incomprensión, incluso dentro de la propia iglesia, respondió con una frase que sus colaboradores repetían después con frecuencia. Cuando el enemigo no puede alcanzarte directamente a ti, va por tu nombre y por tu reputación. Cuando el enemigo no puede alcanzarte a ti, hijos míos, va por tu nombre. Si hay alguien en tu vida que sistemáticamente tuerce lo que dices y lo que haces, que siempre tiene una interpretación de ti en la que tú mismo no te reconoces, que te deja sintiéndote mal explicado, mal entendido, mal visto ante los demás, esa es la segunda señal que el Padre Ángel Espinosa enseñaba a reconocer. Y si les dolió escucharla, es porque muy probablemente ya la conocían desde hace tiempo. Pero hay una tercera señal,
y esta es la que más cuesta reconocer, porque toca directamente algo tan íntimo como nuestra propia fe. Cuando están con esa persona sienten vergüenza de su fe, no porque ella los ataque abiertamente, no porque critique de frente el rosario que llevan en la mano o la estampita que guardan en la cartera. Es más sutil que eso, mucho más sutil. Cuando están junto a esa persona, dejan de ser ustedes mismos. No rezan delante de ella. No hablan de lo que sintieron en la misa del domingo. No mencionan que esa semana les fue bien en algo porque se lo encomendaron a Dios. Lo ocultan, lo guardan bien guardado, porque de alguna manera saben, sin que nadie se los haya dicho jamás con palabras, que esa persona va a hacer que se sientan tontos por creer. Tal vez con una sonrisa condescendiente, tal vez con un silencio incómodo cargado de juicio, tal vez con una pregunta que en realidad no busca respuesta, sino burla disfrazada de curiosidad del tipo, ¿de verdad crees que eso funciona? Dicho con ese tono que ya conocen bien. Y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a vivir una fe hacia adentro, una fe escondida, una fe que pide perdón por existir. El Padre Amorós enseñaba, siguiendo la doctrina más clásica de la Iglesia sobre este punto, que la fe que se esconde por miedo humano tiende a marchitarse, porque el alma que no puede confesar su amor a Dios en voz alta va perdiendo ese amor poco a poco, como el agua que se va filtrando sin que notemos la grieta hasta que un día el recipiente está vacío. Jesús mismo lo dice con total claridad en el Evangelio según San Mateo. A todo el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. No es una frase para asustar, hijos míos. Es una advertencia amorosa sobre lo que ocurre cuando dejamos que el miedo al juicio ajeno nos vaya arrancando gesto a gesto. La libertad de vivir nuestra fe con naturalidad. Pregúntense esto ahora mismo, en serio, sin apuro por responder rápido. ¿Hay alguien en su vida con quien nunca hablan de Dios? No porque el tema no surja de manera natural en la conversación, sino porque algo dentro de ustedes sabe que no deben abrirse en ese terreno, que resulta peligroso ser plenamente ustedes mismos delante de esa persona. Si la respuesta es sí, ya saben de quién estamos hablando. Sé lo que muchos están pensando en este momento, que tal vez están exagerando, que tal vez es simple sensibilidad, que tal vez llevan una semana difícil y todo les parece más oscuro de lo que en realidad es. Y quiero decirles algo importante. Eso también forma parte de la operación, muchas veces sin que la propia persona lo haga a propósito. Sembrar la duda de que lo que sientes no es real es en sí mismo otra forma sutil de la misma dinámica espiritual. Hay personas en la vida de cada uno de ustedes que refuerzan exactamente eso. No seas así. Estás muy sensible. Siempre te complicas la vida y terminan creyéndolo. Terminan callando lo que sintieron. Terminan cargando solos algo que ya era demasiado pesado de por sí. Quiero contarles un testimonio real, sin dar nombres, por supuesto, que llegó a este canal hace poco y que ilustra perfectamente esta tercera señal. Una mujer católica practicante desde niña, llevaba 8 años de amistad cercana con otra mujer a quien le había contado absolutamente todo, sus miedos más profundos, sus oraciones, lo que soñaba para sus hijos. Cuando aquella amistad terminó, no terminó en pelea ni en discusión abierta. Terminó el día en que esta mujer se dio cuenta, casi de golpe, de que en 8 años esa persona nunca, ni una sola vez, le había preguntado sinceramente cómo estaba de verdad. Siempre recibía, nunca daba. Y lo que es peor, contaba ella, cada vez que intentaba rezar después de estar con esa amiga, sentía una distracción extraña, un peso en el pecho, una especie de voz interior que le susurraba que sus oraciones no valían nada. Le tomó tiempo. Conectar las dos cosas,
el peso espiritual y la persona concreta que lo provocaba. Cuando finalmente se lo contó a su director espiritual, él le hizo una pregunta muy sencilla, la misma que solía hacer el Padre Amor en estos casos. ¿Cuándo fue la última vez que sintió paz de verdad? Ella lo pensó con calma y respondió antes de conocerla. Eso, hijos míos, lo dice absolutamente todo. Hay un caso parecido, esta vez de un joven universitario que también se documentó en los archivos pastorales de una parroquia romana donde Amort colaboraba de manera habitual. Este joven, criado en una familia profundamente católica, comenzó a compartir cuarto de residencia con un compañero de estudios que, sin atacar jamás directamente su fe, se burlaba constantemente de manera indirecta. Comentarios sarcásticos cada vez que lo veía rezar antes de dormir, silencios pesados cuando mencionaba que iba a misa los domingos, preguntas retóricas del tipo ¿de verdad todavía crees en eso a tu edad?, formulada siempre con una sonrisa que hacía imposible responder sin parecer exagerado. Con el paso de los meses, aquel joven dejó de rezar delante de su compañero. Después dejó de mencionar la misa. Finalmente, casi sin darse cuenta, empezó a sentir una vergüenza difusa cada vez que pensaba en su propia fe, como si creer fuera, en el fondo, algo de lo que había que disculparse ante los ojos del mundo. Cuando finalmente se alejó de aquella convivencia, meses después redescubrió con sorpresa la facilidad con la que volvía a rezar en voz alta, a hablar de Dios con naturalidad, a sentir que su fe no era un secreto vergonzoso, sino cómo. Debía ser siempre el centro alegre de su vida. Este tipo de vergüenza silenciosa, explicaba el padre Ángel Espinosa, es una de las estrategias más eficaces del maligno, precisamente porque no requiere ningún ataque frontal, ningún argumento elaborado, ninguna discusión teológica. Basta con la burla constante, con el gesto repetido de desprecio disfrazado de broma inofensiva, para que un alma sensible empiece a esconder lo más valioso que posee. Y lo más triste de todo, decía él, es que la persona que ejerce esa burla muchas veces ni siquiera es consciente del daño espiritual profundo que está causando, porque actúa simplemente arrastrada por un ambiente de escepticismo generalizado que ella misma nunca cuestionó. Pero quiero ser muy claro en algo, porque este mensaje no puede terminar en miedo. Nunca debe terminar en miedo. Ese jamás fue el estilo del Padre Amortí del Evangelio. El discernimiento espiritual del que estamos hablando hoy no es paranoia. No consiste en vivir mirando por encima del hombro, desconfiando de todo el mundo y aislándose por completo. Es exactamente lo contrario. El discernimiento espiritual, tal como lo enseña la Iglesia, desde los padres del desierto hasta los grandes místicos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, es una gracia que nos permite ver con más claridad para amar mejor, para proteger lo que Dios ha puesto en nosotros, para no entregar nuestra paz a quien no sabe cuidarla ni valorarla. El Padre Amort jamás alejaba a los pecadores. Al contrario, los acogía con una paciencia que sus propios colaboradores describían como asombrosa, incluso con quienes llegaban a él en las condiciones más difíciles y desesperadas. Lo que él no toleraba era la máscara, la mentira sostenida, la persona que entra sonriendo a una vida y sale dejando un rastro de oscuridad detrás. Y para eso, decía él siempre, hay un camino claro que cualquier católico puede recorrer sin necesidad de ser exorcista ni teólogo. El primer paso es la oración. Pero no la oración de pedir simplemente que Dios aparte a esa persona de nuestra vida, porque eso, explicaba Morth, es demasiado simple y muchas veces ni siquiera es lo que el Señor quiere para nosotros. Es la oración de pedir claridad, es decir, con el corazón, Señor, dame ojos para ver lo que yo solo no puedo ver. Esa oración, aseguraba él con una convicción que transmitía a todos los que lo escuchaban, tiene respuesta siempre, tarde o temprano, aunque no siempre llegue en el momento en que nosotros quisiéramos.
Después viene el silencio, un silencio que no es frialdad ni indiferencia, sino verdadera protección espiritual. El Padre Amors lo practicaba en su propia vida. No respondía a cada provocación, no ofrecía explicaciones interminables a quien, de todos modos, no quería entender. Guardaba su paz interior como quien protege una llama pequeña del viento fuerte que amenaza con apagarla. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. No necesitan montar una escena. No necesitan confrontar abiertamente, ni exigir explicaciones, ni demostrarle nada a nadie. Pueden simplemente empezar a poner distancia con calma, sostenidos por la oración, sin veneno en el corazón, y después encomendar a esa persona a Dios, no como una fórmula vacía, sino como un acto real de confianza. Decirlo de verdad con el corazón. Señor, yo solo no puedo con esto, pero tú sí puedes. A esto quiero añadir algunas herramientas concretas que el Padre Ángel Espinosa recomendaba de manera constante a quienes lo consultaban por situaciones como las que hemos descrito hoy, y que forman parte del tesoro espiritual que la Iglesia pone a disposición de todos nosotros. La primera es la confesión frecuente y sincera, no solo cuando sentimos que hemos cometido un pecado grave, sino como un hábito regular de purificación del alma. Porque un alma en gracia está mucho más protegida y mucho más capacitada para el discernimiento que un alma cargada de pecado sin confesar. La segunda es el Santo Rosario rezado con constancia, devoción que el propio Amor defendía con una insistencia que a veces sorprendía incluso a otros sacerdotes y que él consideraba una de las armas espirituales más poderosas que existen, contra cualquier forma de influencia del maligno, precisamente porque nos une de manera directa a la intercesión de la Santísima Virgen María. La tercera es el uso del agua bendita en el propio hogar, un sacramental sencillo, pero cargado de eficacia espiritual cuando se usa con fe verdadera y no como simple superstición. La cuarta es la Eucaristía recibida en gracia, el centro de toda vida cristiana, sin la cual ninguna otra práctica espiritual alcanza su verdadero sentido. Y la quinta, que muchas veces olvidamos, es el ayuno voluntario, aunque sea pequeño, ofrecido con intención concreta. Porque como enseña el propio Evangelio, hay ciertas ataduras espirituales que solo se vencen con oración y ayuno combinados. A estas 5 herramientas quiero añadir una sexta que el Padre Amors recomendaba especialmente para quienes atraviesan situaciones como las que hemos descrito hoy. Llevar consigo algún sacramental bendecido, ya sea una medalla de San Benito, un escapulario del Carmen o una simple cruz bendecida por un sacerdote. Se trata, insistía siempre con firmeza pastoral, de objetos mágicos que actúan por sí mismos como si fueran amuletos, porque eso sería caer precisamente en la misma superstición que tanto combatió durante toda su vida. Se trata de signos visibles de una fe vivida, recordatorios constantes de que no caminamos solos y canales ordinarios de gracia cuando se usan con la disposición interior correcta, es decir, unidos siempre a la oración y a los sacramentos, nunca como sustituto de ellos. También recomendaba, especialmente para quienes conviven diariamente con una persona que les genera este tipo de desgaste espiritual, la práctica de bendecir el propio hogar con regularidad, no solo una vez al año, sino como un hábito familiar sostenido en el tiempo, rociando agua bendita en las habitaciones y renovando esa protección espiritual del mismo modo en que renovamos el mantenimiento de nuestra casa material. Amor también insistía en algo que muchos católicos olvidan con facilidad: la importancia de la palabra de Dios leída y meditada con regularidad. Decía que un alma que conoce las Escrituras tiene armas que un alma ignorante de ellas simplemente no posee, porque el propio Jesús, cuando fue tentado en el desierto, según relata el Evangelio de San Mateo, respondió a cada tentación, citando directamente la Escritura, mostrándonos con su propio ejemplo el camino que todos estamos llamados a seguir. Por eso,
recomendaba a quienes lo consultaban tener siempre a mano algunos salmos de protección, especialmente el Salmo 90, que comienza diciendo: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que la tradición espiritual de la Iglesia ha usado durante siglos precisamente como oración de protección contra toda clase de acechanzas del maligno. Quiero rezar con ustedes ahora, hijos míos. Si pueden, junten las manos, cierren los ojos un momento y repitan en voz baja o en el silencio de su corazón si están en un lugar público donde no pueden hablar en voz alta: Señor, tú que ves lo que yo no puedo ver, dame gracia para discernir con claridad. Dame una paz que no dependa de las personas que me rodean, sino solamente de ti. Dame fuerza para cuidar lo que tú mismo pusiste en mí desde el día de mi bautismo. Padre Gabriele Amort, que dedicaste tu vida entera a defender a las almas de la acción del maligno y que enfrentaste la incomprensión y la burla sin perder jamás la caridad ni la paciencia, intercede por mí hoy ante el trono de Dios. Ayúdame a reconocer lo que verdaderamente me daña y ayúdame también a perdonar de corazón, sin por eso abrirle la puerta a quien busca hacerme daño. Virgen María, Madre nuestra, cubre con tu manto a todos los que están escuchando esta oración en este preciso instante, en distintas casas, en distintos países, cargando exactamente lo mismo que yo cargo hoy. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del maligno. Amén. Si esta oración llegó de verdad a su corazón, escriban ahora mismo en los comentarios: Padre Ángel Espinosa, guarda lo que el enemigo quiere tocar. No porque sea una fórmula mágica ni un talismán, hijos míos, la Iglesia jamás ha enseñado nada parecido a eso, sino porque escribirlo es en sí mismo un pequeño acto de fe. Es decirle al cielo que escucharon, que quieren ver con claridad, que no están solos en esto y de verdad no lo están. Hay personas en este mismo momento en distintos países, en distintas casas, que llevan exactamente lo que ustedes llevan, que sienten exactamente lo que ustedes sienten y que llegaron hasta este video sin saber muy bien por qué lo hicieron. Yo no creo que eso haya sido casualidad. La providencia de Dios rara vez manda sus señales con letras grandes y llamativas. Las manda casi siempre en voz baja, en un video que aparece sin que lo hayamos buscado, en una oración que llega justo cuando ya no nos quedaban palabras propias para seguir orando. Tal vez hoy era precisamente ese momento para ustedes, y si fue así, no lo dejen pasar sin más. Antes de despedirme, quiero insistir una vez más porque es importante y porque muchas personas en esta comunidad me lo preguntan constantemente en los comentarios. Si sospechan que alguien cercano a ustedes está atravesando algo más grave que lo que hemos descrito hoy, si además de estas 3 señales hay manifestaciones físicas extrañas, aversión violenta a lo sagrado, fuerza desproporcionada, conocimiento de cosas que la persona no podría saber medios naturales, eso ya no es un tema para resolver únicamente con oración privada en casa. Eso requiere acudir a su párroco o a su obispo, siguiendo siempre el camino que la propia Iglesia establece para estos casos, tal como insistía el propio Padre Amort en cada entrevista que concedió a lo largo de su vida. Él mismo, a pesar de su enorme experiencia, jamás actuó por su cuenta ni sin el permiso expreso de la autoridad eclesiástica correspondiente, y siempre recordaba que la mayoría de los casos que llegaban a su consulta no eran posesión demoníaca, sino sufrimiento humano, enfermedad psicológica que requería tratamiento médico o simplemente heridas del alma que necesitaban acompañamiento pastoral y mucha paciencia. Quiero dejarles, antes de cerrar, una última reflexión que el propio Padre Amort compartía siempre al final de sus charlas sobre este tema, porque consideraba que era la clave para no caer ni en la ingenuidad ni en el miedo excesivo. Decía que discernir a una persona que nos hace daño espiritual no significa condenarla ni dejar de amarla.
Como cristianos, estamos llamados a amar a todo ser humano, incluidos nuestros enemigos, tal como enseña Jesús con total claridad en el Sermón del Monte. Significa más bien aprender a amar con sabiduría, distinguiendo entre el amor verdadero, que a veces implica poner límites firmes por el bien de ambas partes, y una falsa caridad que en realidad no es más que miedo disfrazado de virtud, y que termina permitiendo que el daño continúe indefinidamente sin que nadie se atreva a nombrarlo. Amar a esa persona, explicaba Amorth, puede significar seguir rezando por ella con constancia, desear sinceramente su conversión y su sanación interior, y al mismo tiempo protegerse a uno mismo del daño concreto que esa relación está causando, sin que ambas cosas sean contradictorias entre sí. También recordaba con esa mezcla de firmeza pastoral y ternura que lo caracterizó durante toda su vida sacerdotal, que ninguno de nosotros está exento de haber sido en algún momento precisamente esa persona en la vida de otro. Todos, en mayor o menor medida, hemos sembrado alguna vez inquietud donde debíamos sembrar paz. Hemos juzgado con dureza donde debíamos comprender. A lo largo de nuestra vida, ¿hemos sido nosotros quienes han dejado a alguien más cansado o angustiado después de una conversación? Este mensaje que hemos compartido hoy no es una invitación a señalar con el dedo a los demás desde un pedestal de superioridad. Por el contrario, es una invitación profunda a un examen sincero de nuestra propia vida espiritual. Debemos preguntarnos, con absoluta humildad, si alguna vez nosotros mismos hemos sido, incluso sin quererlo, el motivo de esa pesadez e inquietud en la vida de alguien que confió en nosotros. El verdadero discernimiento, como insistía incansablemente el padre Ángel Espinosa, siempre comienza de puertas para adentro, revisando el propio corazón antes de juzgar el entorno. Durante más de 3 décadas de un ministerio extraordinario, el padre Ángel Espinosa vio estas heridas en los demás. Las escuchó en miles de confesiones. Las discernió con una paciencia que sus colaboradores describían como casi sobrehumana. Y tuvo el coraje de nombrarlas con firmeza cuando muchos preferían guardar silencio por miedo a la incomprensión del mundo o incluso de sus propios hermanos sacerdotes. La esperanza y la bendición final. Ahora, hijos míos, ustedes ya tienen el nombre exacto de eso que tal vez llevaban sintiendo desde hace mucho tiempo sin saber cómo explicarlo. Les pido que lleven esto a la oración. Duerman con esta enseñanza en el corazón y confíen plenamente en que Dios ya está moviendo, en este preciso instante, aquello que ustedes todavía no pueden ver con sus propios ojos. Que Dios Todopoderoso los bendiga inmensamente a ustedes y a todas sus familias. Que la Santísima Virgen María los abrigue y los cubra con su manto maternal